consulta, pueden escribirla en el chat para luego, al final de la presentación, poder hacer lectura de ellas y que nuestro ponente pueda brindar sus respuestas. En estos momentos cedemos el espacio al ingeniero Eric Blanco. Muy buenas tardes. Saludos a todos y a todas. Un gusto estar con ustedes en esta oportunidad, presentando este taller introductorio relacionado con Scilab o Scilab y su contraparte o complemento llamado ESCOS. Básicamente vamos a trabajar ahora enfocándonos en el componente ESCOS. A continuación procederé a compartir la pantalla para que veamos una pequeña presentación de esta herramienta de software y luego me imagino que tal vez algunos de ustedes lograron obtener o descargar el archivo para que podamos hacer algunas pequeñas aplicaciones e incentivarlos a que sigan investigando sobre esta herramienta de software. Procedo entonces a compartir la pantalla con ustedes. Solo alguien que me confirme, por favor, si se observa la presentación. Sí, ingeniero, se puede observar. Sí, ingeniero. Ok, gracias. Como bien lo anunciaban al inicio de esta sesión, básicamente vamos a tratar de introducir esta herramienta de software que es como una parte similar a lo que la mayoría de estudiantes y profesionales conocen, como es el caso de MATLAB y su componente Simulink. Básicamente entonces, Scilab o Scilab sería el equivalente a MATLAB y ESCOS sería el equivalente a Simulink. Entonces, ¿por qué es importante conocer alternativas? Porque muchas veces, por ejemplo, en un proyecto, les dejan una tarea de realizar cierta actividad, por ejemplo, que controle un motor eléctrico. Y ustedes se auxilian de las herramientas que tiene Simulink de MATLAB, pero resulta que cuando presentan esa solución a una empresa, por ejemplo, realmente la solución que ustedes han planteado funciona, pero ponen el inconveniente, las empresas, de que cuando ustedes le dicen que está hecho en MATLAB o Simulink, ellos tienen que comprar licencia para esos software. Entonces, al ver cuánto valen las licencias comerciales de esos software, pues entonces no cualquier empresa se va a animar a implementar la solución que usted planteó en MATLAB Simulink. Por eso es importante mencionar que en el caso de Scilab ESCOS es gratuito. Usted puede hacer o desarrollar las aplicaciones y básicamente no tiene ningún costo el hecho de estar trabajando. Habiendo mencionado esa generalidad, procedemos entonces a mencionar para qué nos hemos reunido esta tarde. Básicamente necesitamos establecer una alternativa. Como vamos a ver más adelante, hay cosas que tiene MATLAB, por ejemplo, que no tiene Scilab, y hay algunas cosas que tiene Scilab que MATLAB no lo tiene, porque son unos enfoques que se han ido desarrollando dependiendo los intereses. En este caso, nos va a interesar establecer que para los cálculos numéricos, llámese
operaciones matemáticas, gráficas, matrices, etcétera, Scilab está comparado con MATLAB en una situación muy pareja. Por otra parte, si nos enfocamos en ESCOS y su componente o contraparte Simulink de MATLAB, vamos a encontrar que Simulink tiene muchas más herramientas para poder guiarnos en un diseño de alguna solución, algún problema que tengamos. ¿Por qué esa diferencia? Porque básicamente es muy reciente, es nueva. Entonces, no se ha desarrollado mucho, pero de aquí a unos años vamos a tener muchas herramientas que me van a permitir estar a la par de MATLAB. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta jornada? Básicamente vamos a hacer una presentación de las generalidades del software. Vamos a hablar un poco de Scilab y ESCOS. Vamos a enfocarnos en la parte de ESCOS porque es un poquito más rápido la parte de la explicación, ya que en Scilab es de ir digitando, al igual que en MATLAB, en la línea de comandos. Por lo tanto, vamos a ver un bloque de interés comunes que nos interesarían para algunas aplicaciones de ingeniería. Vamos a ver también dos ejemplos de aplicación y estaríamos cerrando con lo que nos comentaban al inicio de las preguntas que tengan acerca de esta introducción a la herramienta de software. Scilab, como habíamos mencionado, es un software gratuito que me permite básicamente hacer una programación en alto nivel, similar a como lo hace MATLAB. Por su parte, ESCOS es más gráfico y me permite la utilización de diagramas de bloques para poder representar algunas funciones, algunos elementos que me interesen para simular el comportamiento de alguna solución que nosotros estemos planteando. Aquí tienen ustedes la empresa que lo ha desarrollado y es de uso general o libre. En el caso específico de Scilab, pues básicamente tiene muchos de los componentes que nos interesan en ingeniería. Por ejemplo, podemos utilizar scripts. Los scripts no es nada más que un pequeño programita que usted hace aparte para no estar digitando en las líneas de la consola, estar digitando todas las líneas o instrucciones. Lo que hace es mejor crear un archivo en donde están todas esas instrucciones y luego solo hace el llamado desde la consola de Scilab para ejecutar o correr ese programa o script que usted ha hecho. Como software numérico, pues básicamente tiene lo relacionado a diferentes constantes universales que conocemos y que son útiles en la parte de ingeniería. Tiene operadores matemáticos, básicamente todos los que necesitamos, y tiene las funciones elementales que me rigen el comportamiento de varios sistemas físicos que podemos encontrarnos en los ámbitos de la ingeniería. Además, por ejemplo, al caso de resolver sistemas de ecuaciones, tiene todo el soporte para realizar operaciones con matrices. Me permite también hacer operaciones con polinomios. Permite hacer el cálculo de integrales definidas
Y además puedo perfectamente graficar, ya sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, algunas señales que quiera representar. Eso es en términos generales, digamos, lo que contiene para el análisis numérico la parte de Scilab. Por su parte, Xcos me permite trabajar con diagramas de bloques en varios ámbitos de la ingeniería. En este caso, me he enfocado a los más comunes, por ejemplo, los sistemas continuos en el dominio del tiempo. O también puedo hacer la combinación de que tengo la señal de entrada en el dominio del tiempo, obtengo la función de transferencia en términos de S o de la frecuencia compleja y puedo visualizar la salida en el tiempo. Es decir, puedo combinar entrada en el tiempo, diagrama de bloques de función de transferencia en términos de la variable S y la salida que estaría contemplada también en términos de tiempo. Más adelante, algunos de ustedes van a trabajar con sistemas discretos cuya variable de operación es la variable Z. También tiene Xcos una librería para poder trabajar con bloques y poder hacer operaciones con este tipo de sistemas. Además, tiene bloques para realizar operaciones matemáticas y también operaciones con matrices. Incluso posee una librería para representar elementos eléctricos como fuentes de corriente alterna, fuentes de corriente directa, resistencias, bobinas, capacitores, etc. Posee además la parte de procesamiento de señales, en donde se enfoca principalmente en una aplicación que se le conoce como el muestreo de una señal. Esta parte del muestreo, aquellas personas que estén involucradas con carreras de telecomunicaciones, por ejemplo, van a ver que es fundamental poder muestrear una señal continua para poder tratar de manera digital y luego volverla a su estado original, que era continuo. Tenemos también lo que son las fuentes. Tenemos fuentes que me representan a las señales básicas que me van a interesar en la parte de ingeniería, llámese la fuente seno, la escalón unitario, la función rampa, etc. Y además me permite también diferentes tipos de visualizadores. Llámense osciloscopios, medidores, etc. Dejando un poquito de lado la parte de las generalidades y entrando más de lleno a la parte de Xcos y algunos bloques que mencionábamos dentro de esta variedad, podemos encontrar, por ejemplo, la señal seno. Esta señal seno, como vamos a ver más adelante, es fácil de indicar cuáles son los parámetros que va a tener, incluyendo la parte de magnitud y frecuencia como mínimo. Además, tenemos la función de transferencia, en donde usted perfectamente le puede digitar los valores del numerador y del denominador en función de S.
tenemos lo que serían los visualizadores o los que en Simulink se llaman como scope, que me permiten ver el comportamiento de las señales. Este es un temporizador que me permite trabajar junto con este otro bloque para poder observar de mejor manera el comportamiento de las señales. Al igual que Simulink, en este caso Xcos, es básicamente intuitivo. Es decir, si usted se fija, tiene como indicado dónde puedo hacer la conexión. Por ejemplo, esta salida que está en negro, puedo conectarla en esta entrada que está en negro también. Esta salida que está en negro, la puedo conectar con esta entrada que está en negro. Si yo quiero conectar esta salida que está en negro con esta entrada que está en rojo, el mismo software me va a indicar que estoy haciendo una conexión errónea. Si quiero conectar esta entrada roja, pues tiene que venir una salida roja para poderlo conectar. Estos bloques me van a permitir hacer lo que mencionábamos hace un momento. Tener una entrada en el dominio del tiempo, analizar nuestro circuito y obtener la función de transferencia, inyectarle esa función en el dominio del tiempo directamente a la función de transferencia y obtener el resultado mostrado en este visualizador. Ya vamos a ver los resultados de hacer ese tipo de simulaciones. Pero antes seguimos con la descripción de los bloques. Este bloque me permite sumar, por ejemplo, dos ondas senoidales que tengan diferente frecuencia o que tengan diferente amplitud. El único cuidado que usted debe de tener cuando trabaje con este símbolo de sumatoria es considerar que por defecto él trae asignado un signo más y un signo menos. Es decir, él piensa que usted va a hacer la resta. El bloque está diseñado para hacer la resta. Pero fácilmente usted le da doble clic y le permite cambiar que ambos sean positivos, es decir, que las dos entradas se sumen para tener en la salida un resultado combinado de la suma de las dos señales que están en la entrada. Este otro bloque es bastante utilizado porque me permite multiplexar o unir o seleccionar varias entradas y colocarlas en una sola salida. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que puedo inyectar 3 señales y que me salga solo una para poderla representar en un visualizador. Pero si usted no quiere hacer eso de representar en una sola pantalla las 3 señales, por ejemplo, perfectamente Xcos tiene otro visualizador que, a diferencia de este primero, este solo me permite una entrada, mientras que este le puedo asignar más entradas, lo que me permite visualizar un poco más claro el comportamiento de las 3 señales y hacer algún tipo de comparación. Esto sería entonces, en términos generales, los bloques más utilizados a nivel introductorio que podemos aprovechar de la herramienta de software Xcos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de aplicación. No sé si
¿alguno de ustedes tiene instalado el software para que podamos ir detallando un poco? Porque entiendo que la idea era que fueran utilizando la aplicación a medida se fuera desarrollando el taller para ir viendo algún tipo de dificultad. No sé si las organizadoras me confirman o si seguimos en modo presentación nada más. Sí, ingeniero, se les compartió el link para que pudiesen descargar el programa. Ok, entonces vamos a ir un poco más despacio tratando de resolver este circuito. Como pueden observar, lo hemos pasado a un diagrama de bloques en donde esta función de transferencia es la función de transferencia del circuito relacionando salida entre entrada. Vamos entonces a proceder a hacer ese tipo de traslado de un circuito a un diagrama de bloques. Me voy a salir de la presentación para que iniciemos el simulador, aquellas personas que lo tengan, y poder ir haciendo paso a paso estas simulaciones del ejemplo de aplicación 1. En estos momentos voy a compartir una vez más la pantalla, pero con el software para que veamos cómo se comporta. No sé si observan la pantalla del software. En estos momentos no, ingeniero. Ok, permítanme. Hoy sí ya podemos visualizar lo que es la pantalla del programa. Ok, bien, gracias. Entonces, aquí tenemos el entorno muy similar a lo que es MATLAB para los que han trabajado con MATLAB. Pero les decía que en esta oportunidad vamos a trabajar con Xcos. Para iniciar Xcos, puedo hacerlo digitando la palabra en la consola Xcos o puedo irme a este icono en donde aparece ya un acceso directo. Le damos clic. No sé si observan los diagramas de bloques y las pantallas que me generó Xcos. No, ingeniero, ahorita solamente se ve la pantalla inicial. Ok, permítame entonces.
¿Me confirman si se ve la pantalla de Excos? En este momento se puede visualizar lo que es la pantalla de Firefox. Y en este momento, Siempre es la pantalla del navegador. Bueno, hoy sí ya se visualiza. ok, gracias. Bien, entonces debemos de enfocarnos en estas dos ventanas. Observan la ventana de los bloques, y otra ventana que es el espacio para poder trabajar. Aquí están algunos de los bloques que les mencionaba, comenzando por los que recientemente se han utilizado, pero tiene una variedad de bloques que me van a permitir a mí hacer algún tipo de modelo del comportamiento de algún sistema o de algún circuito. Ahí es de explorar, por ejemplo, la parte de los visualizadores, la parte de las fuentes. Aquí estarían las fuentes más comunes para nosotros. Simplemente si usted quiere hacer un esquema, lo que tiene que hacer es darle clic al bloque que necesita utilizar y colocarlo en la pantalla de trabajo. En este caso tenemos la onda senoide. Si yo le doy doble clic al bloque, pues me va a permitir configurar básicamente dos datos: la parte de la amplitud y la parte de la frecuencia. Eso sí, debe de tener usted en cuenta que la frecuencia está en radianes por segundo. Es decir, que si quiere generar una onda de la red eléctrica, por ejemplo, le tendríamos que colocar acá 169.7, que sería el valor máximo, y en la frecuencia no le tendríamos que colocar 60, sino que tendríamos que colocarle 377 aproximadamente. Ese 377, recuerden que viene de multiplicar 2 por pi por f. Y si hay algún desfase, usted debe de colocarlo acá también, pero debe de estar consciente de que debe de colocarlo en radianes. Es decir, si son 30 grados, por ejemplo, debe de pasarlo a radianes y ese valor colocar acá. Para efectos de visualización, vamos a abrir un archivo para no estar colocándolo. ¿Se alcanzan a ver el esquema? El diagrama de bloques. Sí. Ok, gracias. Entonces acá, por ejemplo, hicimos el procedimiento que mencionaba. Amplitud 120, una frecuencia en radianes por segundo de 5000, porque de acuerdo al circuito eléctrico que teníamos inicialmente, esa era la frecuencia que tenía, la frecuencia angular que tenía. No tenía desfase básicamente, y si tiene un desfase, pues solo se coloca acá.
Para conectarlo, yo lo único que tengo que hacer, voy a borrar estas líneas, me ubico en la salida y yo lo puedo ir dibujando de manera que me quede lo más estético posible. En este visualizador, yo quiero ver la señal de entrada. Y vean que me coloca en verde diciéndome que sí puedo hacer esa conexión. Entonces, repito, en el generador, básicamente solo voy a tener amplitud, frecuencia y desfase. En el caso del visualizador, como vamos a ver más adelante en el resumen de la presentación, los valores que típicamente voy a cambiar van a ser Y mínimo, el Y máximo, y si usted le quiere colocar algún nombre, por ejemplo, señal de entrada. Y estos parámetros que aparecen acá son básicamente relacionados con los colores que básicamente va a tener la gráfica a la hora que usted vea visualmente la representación en la pantalla. En este caso deja el -1 para que sea automático el ancho de la pantalla. Ya vamos a ver qué cambia si hacemos alguna variación de estos números. Pero en términos generales, repito, lo que me interesa cambiar es nivel mínimo y máximo que va a tener la onda. Como le hemos dado otros 120 voltios, pues básicamente debemos de colocarle en Y como mínimo 120 o podemos ponerle un poco más. En este caso le hemos puesto 150. 150 positivo y 150 negativo. Este es un bloque en donde usted solo va a digitar cómo le quedó la función de transferencia del numerador, tal y como le quedó, y lo mismo para el denominador. S más tanto, S por S, le puede poner S cuadrado también, más 6000 por S, etcétera, y usted digita su función de transferencia. Luego, en la salida, hemos puesto, si ustedes se fijan, se mantienen todos los otros parámetros y solo hemos cambiado el Y mínimo a -30 y el Y máximo a 30, porque la respuesta ronda los 28 voltios aproximadamente. Y le hemos puesto la etiqueta de salida. Le damos OK. Y este es básicamente un cronómetro que me permite mejorar la calidad de la señal de salida. Vamos a ver qué cambios tiene. Yo cambio estos valores. Le damos OK. Para simularlo, solo le dan en Start. Y les da como resultado esa gráfica. No se mira muy bien. Solo alcanzo a apreciar que, como le puse 120 a esta amplitud de entrada, 120, puedo observar que por ahí anda el valor. Sin embargo, no observo muy bien la señal senoidal, pero eso perfectamente lo podemos remediar haciendo un pequeño zoom. Le damos clic acá y aquí observo ya la señal senoidal que ronda los 120 voltios.
No sé si damos unos minutitos para que aquellos que tengan la herramienta intenten hacer este pequeño diagrama y si tienen alguna pregunta, pues del desarrollo de esta aplicación, me la puedan hacer. No sé qué opinan las organizadoras. Sí, ingeniero, posiblemente unos 5 minutos, para no alargar el evento. Ok, esperemos unos 5 minutos. Aquellos que tengan la herramienta de software, traten de hacerlo y si sale alguna dificultad, pues lo podemos resolver. Aquí les voy a estar indicando los valores con los que se ha configurado para que obtengan los resultados que yo presenté hace un momento. Hola, ingeniero, en este momento hay una consulta de Jonathan Majano que nos dice, hola, ingeniero, Sí, ¿puedes repetir el paso del zoom que le hizo a la señal de entrada, por favor? ok, en este momento lo hacemos. Voy a borrar la gráfica para volver a hacer la simulación. Entonces, le damos en simular o start. Con el cursor le doy clic al inicio. Cuando se les coloque en rojo, le doy clic al inicio. Cuando se les coloque en rojo, ustedes están habilitando el zoom. Le doy clic, suelto y de ahí me traigo. Aquí pueden observar ustedes que hay una línea roja vertical que me indica hasta dónde quiero hacer yo el zoom. En este caso lo voy a hacer hasta 1 y le doy clic. Como hice el zoom cortado, básicamente me cortó la señal que quería visualizar. Si yo quiero visualizar toda la onda, simulo,
Obtengo la entrada una vez más. Voy a hacer zoom. Clic en ese icono. Clic desde donde lo quiero y puedo llevármelo hasta acá. En este caso le di para que me mostrara tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo. No sé si con eso respondo a la pregunta. Sí, ingeniero. Jonathan Majano agradece su respuesta. Gracias. No sé si continuamos o alguien que nos confirme por lo menos si logró tener los resultados de la gráfica. Tal vez sí podremos continuar, ingeniero. Este también va a quedar grabado por si alguien no está muy seguro de algún paso. Ok, de todos modos yo les voy a compartir a ustedes la presentación que estábamos viendo desde el inicio y ahí están los parámetros que se le deben de ir colocando. Pero vamos a continuar con ayer para ver la segunda aplicación que teníamos preparada. Vamos a ver la segunda aplicación. Le damos en archivo, abrir, y yo le he llamado taller 1. No sé si logran ver la pantalla en donde está este otro diagrama. Sí. Bien, esta es una de las aplicaciones típicas con las cuales nos podríamos encontrar. Por ejemplo, tengo una señal. En este caso, le he dado los parámetros de la red eléctrica de nuestro país. Esta señal, pues yo la voy a visualizar con este bloque. Si se fijan, está conectado directamente. Pero también quiero agregarle otra señal que le he denominado como ruido, en donde va a tener una amplitud de 10 voltios, pero una frecuencia mucho más alta. Típicamente los ruidos eléctricos son de 5 a 10 veces de mayor frecuencia que la señal a la cual están afectando. Y la amplitud es mucho menor con respecto a la señal que están afectando también. Entonces se generan estas dos señales. Repito, por una parte tengo la señal eléctrica de 60 Hz o 377 radianes por segundo y tengo esta otra señal de ruido con menos amplitud y más frecuencia. En este vamos a poder visualizar solo la señal eléctrica y en este otro bloque vamos a visualizar solo la señal de ruido. Pero perfectamente puedo sumar ambas señales. Aquí traigo la señal de la red eléctrica y aquí traigo la señal del ruido para sumarlas y mostrar su suma en este visualizador. Por otra parte, es importante ver que en este ejemplo, estos visualizadores solo están recibiendo una señal. Entonces ocupo un tipo de visualizador para una señal. Pero en este caso, que voy a tener 3 señales, entonces ocupo un visualizador con múltiples entradas. Aquí me permite, en este caso, 3, que son las siguientes.
En la primera entrada, si usted se fija, voy a tener la señal eléctrica. En la segunda entrada, voy a tener el ruido. Y en la tercera entrada, voy a tener la suma de las dos señales. Ya vamos a ver cuál es la diferencia de ver esta representación y ver esta otra que está al final. Porque acá hemos utilizado un multiplexor en donde colocamos en la primera entrada, si usted se fija, la red eléctrica. En la segunda entrada colocamos el ruido y en la tercera entrada colocamos la combinación o la suma de las dos señales. ¿Qué va a suceder? Pues vamos a ver cuál es la diferencia de representar tres señales de esta manera o representar tres señales de esta otra manera. Si se fijan, los bloques que hemos utilizado son básicamente los mismos del anterior. Acá están las ondas seno, los cronómetros, la parte de los visualizadores. Hemos agregado únicamente este signo de suma, que al darle doble clic, aquí les indicaba yo que por defecto viene que uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Pero usted acá le puede cambiar que ambas van a ser positivas para que se sumen. En el caso del multiplexor, aquí le pregunta qué número de puertos va a tener. En este caso van a ser 3. Procedemos entonces a la simulación. Voy a borrar todas las gráficas anteriores. Simulamos. Y podemos observar las diferentes gráficas que me dio. En este caso, esta sería la señal de la onda de la red eléctrica. Puedo hacer el mismo procedimiento del zoom para poder ver un intervalo más amplio que se me facilite la visualización de la señal. Pero observan que se ve no muy senoidal que digamos. Si yo cambio esa configuración, voy a borrar todas las señales. Simulamos. Hacemos el zoom. Y va tendiendo a ser más senoidal de lo que teníamos en un principio. Aquí la tenemos. Ya es prácticamente senoidal. Es decir, la primera impresión que me da la gráfica es como que está perdida la señal. Pero vean la importancia de estos cronómetros, que entre más bajo sea el número que usted le pone acá, me va a representar de mejor manera la señal. Entonces acá tenemos la señal de la onda eléctrica, que serían los 169.7. Acá tenemos el ruido, que le habíamos dado una amplitud máxima de 10 voltios. Esta gráfica correspondería a la suma de las señales. Entonces aquí podríamos ver una señal senoidal contaminada con otra. Básicamente este ruido le dimos 15 veces la frecuencia de la señal original.
Es decir, que aquí estaríamos viendo el efecto del quinceavo armónico. Así me arruinaría la señal. Vamos ahora con esta gráfica que correspondería a esta. Este visualizador de 3 canales sería esta visualización que tenemos acá. Tengo la onda de la entrada, tengo el ruido y tengo la suma de las dos. Es decir, en una sola pantalla me muestra las 3 señales, pero separadas cada una en sus propios ejes. Por su parte, el último visualizador, donde hicimos uso de un multiplexor, las 3 señales hago uso de este MUX para poderlas meter en una sola gráfica. Aquí tengo la señal de la red eléctrica, la señal contaminada o la suma de las dos señales, y aquí tengo el ruido eléctrico. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Con esto terminaríamos la parte de los diagramas introductorios para poder utilizar esta herramienta de software. Quedaría para el espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias, ingeniero. No sé si alguien tendrá alguna duda o consulta. En este momento se abre el espacio, como el ingeniero lo mencionaba. Bueno, sí, Guillermo Pérez menciona, el MUX solo es para ayudar a visualizar las 3 señales en un gráfico, es decir, no realiza ninguna suma. Pues básicamente solo es permitirme, en este caso, agrupar las 3 señales para mostrarlas en un mismo gráfico. No realiza ninguna otra función. No sé si ven la pantalla siempre del esquema. Sí, en estos momentos sí. Si se fijan, okay. Si se fijan, lo único que me pide como parámetro es qué tantos puertos necesito tener. No hace ningún otro cambio. ¿Alguna pregunta, consulta? Sí, Josué García, ¿el MUX puede tener como entrada más de 3 señales? No lo he probado con tantas, pero veamos 12, por ejemplo. Al parecer no me da ningún error. Vamos a ponerle 4. Habría que ver. Vamos a poner uno nuevo porque al parecer porque ya tiene conectado. Solo para dar respuesta a esta pregunta. Visualmente solo me permite hasta 3. Pero ¿qué podría hacer yo si necesito hacer la multiplexación de más señales? Pues puedo multiplexar este y combinarlo con otro multiplexor, es decir, esta salida que me sirva de entrada para otro.
No sé si tiene alguna otra pregunta o comentario. Alejandro Martínez pregunta, ¿cómo se podrá simular un circuito con resistencias, bobinas y capacitores, así como el que mostró al inicio, o solamente se puede simular fórmulas en el dominio del tiempo? Pues en teoría tendría que poderse simular utilizando los bloques que aparecen en la parte eléctrica. Pero esa parte sí no la he desarrollado yo, me he enfocado en la parte de señales nada más. Habría que ver la conexión de estos dispositivos, como les mencionaba, tiene fuentes, tiene resistencias, tiene bobinas, debería de funcionar, pero no le puedo garantizar porque no lo he probado yo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muchas gracias, ingeniero. Kevin Chicas pregunta, ¿es necesario algún complemento, es decir, alguna aplicación externa a SysLab para que funcione adecuadamente ESCOX o con todas las funciones que trae? Pues esperaría que solo con el software en sí, como Scilab y su complemento de Xcode, permite funcionar, por lo menos para este tipo de diagramas, no lo he comprobado. No sé si para alguna otra aplicación o algún otro bloque se requiera algún tipo de complemento, pero para los básicos es suficiente con descargar el programa. Muchas gracias. No sé si alguien más tendrá alguna otra consulta. Bueno, si no hay una consulta, pasamos al cierre. Damos por finalizado el taller virtual Introductoria a SysLab ESCOX, Aplicaciones en Ingeniería, el capítulo estudiantil Power and Energy Society y la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Don Bosco agradecen la destacada participación del ingeniero Eric Blanco, a quien se le otorga un diploma de reconocimiento que dicta de la siguiente manera. El capítulo estudiantil IEEE en conjunto con ACI-UDB otorga el siguiente diploma a al ingeniero Eric Blanco, por su destacada participación como facilitador de actividad, taller virtual introductorio a SysLab ESCOX, Aplicaciones en Ingeniería, Universidad Don Bosco, San Salvador, 25 de junio de 2020, firmado por Elena Caballero, Chair IEEE y Andrea Martínez, presidenta ACI-UDB. Les agradecemos a todos los participantes por haber participado en este evento. Muchas gracias, esperamos que tengan un feliz día. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, saludos.